¿Qué pensarían si les dijera que existe un país donde las mujeres presumen una de las tasas de alfabetización más altas de Asia? Sin embargo, muchas todavía son presionadas a aceptar matrimonios arreglados, según cartas astrológicas, a veces conociendo a sus esposos por primera vez en el altar. ¿Cómo puede un país con una de las tradiciones más ricas de Asia estar también entre los peores del mundo en cuanto a igualdad de género? ¿Y cómo fue que unos pescadores, haciendo equilibrio sobre zancos, convirtieron la supervivencia en una de las imágenes más icónicas de la isla? Esto es Sri Lanka, una tierra donde la belleza, la tradición y el misterio chocan de maneras de las que el mundo rara vez habla. Quédense conmigo, porque los secretos de esta isla cambiarán para siempre la forma en que la ven. Permítanme empezar con algo que les sorprenderá sobre las mujeres de Sri Lanka. Cuando llegas a Sri Lanka, una de las primeras cosas que notas es la imponente presencia de sus mujeres. Su belleza refleja una mezcla de elegancia asiática, agudeza árabe y encanto euroasiático. Sin embargo, lo que las hace verdaderamente notables va mucho más allá de la apariencia. Sri Lanka presume una de las tasas de alfabetización femenina más altas de Asia, con un índice superior al 91%. Según el Banco Mundial, esto significa que más de 9 de cada 10 mujeres saben leer, escribir y, a menudo, comunicarse en inglés. Este nivel de educación explica por qué conectan tan fácilmente con los visitantes y tienen éxito en diversos campos. La vida diaria revela este equilibrio entre tradición y modernidad. Las mujeres visten saris en las bodas y luego conducen motonetas para ir al trabajo. Se convierten en doctoras, maestras, abogadas y empresarias, mientras también administran alojamientos para turistas. Educadas y ambiciosas, encarnan el progreso, pero siguen profundamente ligadas a las expectativas culturales. En las zonas rurales, los matrimonios arreglados todavía son comunes, y las parejas a veces se conocen por primera vez el día de su boda. La astrología también juega un papel importante. Cartas astrales desfavorables pueden terminar un compromiso antes de que siquiera comience. La presión familiar es intensa, especialmente para las mujeres mayores de 23 años, a quienes ya se les puede considerar tardías para casarse. A pesar de la alfabetización y el éxito profesional, los roles de género tradicionales, el estigma social en torno al divorcio y las expectativas familiares continúan moldeando sus decisiones. El resultado es una sociedad donde los logros modernos coexisten con costumbres centenarias, demostrando cómo el progreso y la tradición permanecen inseparablemente unidos. Pero si la educación abrió puertas para las mujeres de Sri Lanka, ¿por qué tantas todavía encuentran esas puertas cerradas por barreras invisibles? A continuación, Sri Lanka ha avanzado en la educación y la salud de las mujeres, pero la desigualdad de género sigue arraigada a través de normas patriarcales y restricciones legales. Un informe de equidad de género de 2025 muestra que las mujeres todavía están rezagadas con respecto a los hombres en el acceso a recursos y participación económica. Y la desigualdad continúa afectando los resultados en la salud, a pesar del alto nivel educativo. Sri Lanka se ubica solo a nivel medio, en el puesto 71 de 189, en el índice de desigualdad de género, y en el 102 de 153, en el informe global de la brecha de género, (SIA). Debido a la baja participación femenina en la fuerza laboral y en la representación política, leyes anticuadas que regulan el matrimonio y los derechos reproductivos limitan la autonomía de las mujeres
aunque se lanzó un plan de acción sobre mujeres, paz y seguridad para el período de 2023 a 2027. Los expertos señalan que varias medidas pueden ser más aspiracionales que aplicables. La cultura patriarcal también impulsa la exclusión política en las elecciones presidenciales de 2024. Ninguna de las 38 candidaturas fue para mujeres, y actualmente las mujeres ocupan solo el 5.3% de los escaños parlamentarios, siendo las cuotas insuficientes para superar los prejuicios en el lugar de trabajo. Persisten las brechas salariales de género, y los expertos subrayan que el cambio estructural y cultural es esencial para el liderazgo de las mujeres. Algunas iniciativas están desafiando estas barreras, como Ambayalu, el primer resort de Sri Lanka gestionado por mujeres, que ofrece capacitación y trayectorias profesionales seguras en un sector dominado por hombres. Aún así, las sobrevivientes de violencia de género enfrentan obstáculos sociales, culturales y económicos para acceder a la justicia, con informes a la CEDAW, que subrayan cómo las normas patriarcales y las instituciones débiles continúan limitando la protección para las mujeres y los grupos marginados. Ahora, alejándonos de la política y las luchas de poder, sumerjámonos en una tradición que se siente casi atemporal y mágica, algo que solo encontrarán en la costa sur de Sri Lanka. A lo largo de la costa sur de Sri Lanka, existe una práctica que no se encuentra en ningún otro lugar: la pesca en zancos. En pueblos como Weligama, Ajangama y Kogala, los hombres se posan sobre zancos de madera plantados en el mar poco profundo, balanceándose en un pequeño travesaño mientras sostienen delgadas cañas de pescar, esperando pacientemente su captura. Este método ancestral no utiliza botes ni redes. Los zancos, generalmente de 2 a 3 metros de altura, permiten a los pescadores permanecer en silencio y evitar espantar a los peces. Pueden pasar horas observando las mareas, leyendo el mar y esperando el momento adecuado. Es una técnica basada en la paciencia, el equilibrio y un profundo conocimiento de las corrientes oceánicas. La práctica tiene tanto de habilidad como de supervivencia. Los pescadores aprenden a mimetizarse con el entorno marino, sintiendo movimientos sutiles en el agua y reconociendo cuándo las condiciones son perfectas. Dicho conocimiento se ha transmitido por generaciones, reflejando el ingenio de la pesca tradicional de Sri Lanka. Hoy en día, la pesca en zancos ha disminuido en gran medida, reemplazada por métodos modernos más eficientes. Sin embargo, la imagen de los pescadores en equilibrio sobre zancos sigue siendo uno de los símbolos culturales más icónicos de Sri Lanka. Aparecen en postales, documentales y fotografías turísticas, representando el patrimonio de la isla. En algunos lugares, los locales todavía demuestran la práctica para los visitantes, preservando la tradición mientras la adaptan a las necesidades económicas modernas. Desde las tranquilas aguas donde los pescadores se balancean en zancos, pasemos a otra cara de la historia del agua de Sri Lanka, una que revela una creciente crisis oculta bajo la superficie. Los recursos hídricos de Sri Lanka enfrentan desafíos crecientes, y investigaciones recientes lo han dejado más claro. Las sequías provocadas por el clima están concentrando contaminantes en ríos y pozos, empeorando la calidad tanto del agua superficial como subterránea. Mientras que evaluaciones nacionales en 2025 revelaron que hasta 3.8 millones de personas dependen de agua subterránea de dudosa seguridad, debido a altos niveles de cloruro, nitrato, fluoruro y otros contaminantes. Estudios de ríos importantes como el Mahaweli y el Kelani confirman esta tendencia, registrando cargas bacterianas en aumento
y una creciente contaminación química, particularmente en las cuencas bajas afectadas por descargas industriales y escorrentía agrícola. La contaminación por plásticos y efluentes también está surgiendo como una amenaza seria, y los expertos advierten que los ríos están siendo empujados hacia un daño irreversible. Mientras que los ecosistemas costeros y las lagunas continúan degradándose por aguas residuales, desechos hospitalarios y microplásticos. El crecimiento urbano y la mala gestión doméstica contribuyen aún más a la presión, haciendo esencial la participación local en la prevención. El costo ambiental fue más visible en el desastre marítimo del MV Express Pearl en 2021, que derramó productos químicos y gránulos de plástico frente a Colombo. En 2025, la Corte Suprema de Sri Lanka ordenó una compensación de más de $1.000 millones después de que el derrame matara a cientos de animales marinos, interrumpiera la pesca y devastara la biodiversidad marina, en conjunto. Estos hallazgos muestran que, si bien el acceso al agua ha mejorado en algunas áreas, garantizar su seguridad y sostenibilidad sigue siendo una tarea urgente para el futuro del país. Pero el agua no es el único elemento bajo presión. En tierra, se libra otra batalla entre los humanos y una de las criaturas más majestuosas de Sri Lanka. El conflicto entre humanos y elefantes en Sri Lanka se ha intensificado en los últimos años. Las investigaciones muestran que entre 2015 y 2024, más de 1.100 personas y más de 3.400 elefantes perdieron la vida a medida que aumentaba la competencia por la tierra y los recursos. En 2023, el país registró 182 accidentes humanos, 155 más en 2024, y varios incidentes a principios de 2025, mientras que las muertes de elefantes continúan promediando más de 200 cada año. Los conservacionistas vinculan esta situación a la rápida disminución de la cubierta forestal, de alrededor del 70% hace un siglo, a solo el 16% hoy, lo que ha empujado a los elefantes hacia tierras de cultivo y aldeas. De hecho, más del 70% del rango de los elefantes ahora se superpone con asentamientos humanos. Como resultado, ha habido más incursiones en cultivos, daños a la propiedad y daños causados por prácticas humanas perjudiciales. La infraestructura también ha contribuido, con colisiones de trenes que por sí solas provocaron la muerte de 24 elefantes en 2023 y 9 en 2024, incluyendo 6 en un solo incidente cerca de Minerilla en 2025. Aunque el gobierno ha aumentado la inversión en programas de concientización, cercas y proyectos comunitarios, el progreso es limitado por hábitats fragmentados, corredores de elefantes bloqueados y la creciente presión humana sobre la tierra, lo que convierte la coexistencia pacífica en uno de los desafíos de conservación más importantes del país. Y aunque el elefante es un poderoso símbolo de Sri Lanka, a veces son las criaturas más pequeñas las que crean las mayores sorpresas para los visitantes. Los spas de masaje con peces en Sri Lanka desdibujan la línea entre la terapia, el turismo y la diversión, ofreciendo a los viajeros una experiencia tanto lúdica como memorable, conocidos como terapia de peces o tratamientos Dr. Pez. Invitan a los visitantes a sumergir sus pies en tanques llenos de peces garra rufa, pequeñas criaturas sin dientes celebradas como los suaves exfoliadores de la naturaleza. La sensación es inmediata e inusual. Docenas de peces se arremolinan alrededor de la piel, produciendo una sensación de cosquilleo mientras mordisquean las células muertas. Los primerizos a menudo estallan en carcajadas, lo que hace que la actividad sea tan entretenida de ver como de experimentar,
Lugares populares incluyen el río Madhu cerca de Ventota, donde el entorno natural añade a la novedad, y el restaurante Lords en Negombo, donde brilla el aspecto social. Los clientes disfrutan no solo del tratamiento, sino también de las reacciones de los demás. Más allá de la diversión, los spas de peces se conectan con el impulso más amplio de Sri Lanka, por un turismo sostenible y basado en la naturaleza. Muchos operan junto a restaurantes, centros culturales o proyectos de ecoturismo, creando experiencias integradas que apoyan a las comunidades locales y resaltan la biodiversidad. Para los visitantes, el spa de peces encarna lo que los viajes en Sri Lanka a menudo ofrecen: algo inesperado, un poco fuera de la zona de confort. Pero finalmente encantador, no solo deja los pies más suaves, sino también historias y risas que perduran mucho después de que termina el viaje. ¿Les gustó este video? No olviden darle a la campanita, compartirlo con sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Realmente me ayuda mucho y prometo traerles más contenido increíble. Si alguna vez han pensado en la danza tradicional como algo delicado y femenino, Sri Lanka cambiará por completo su perspectiva. La danza, Bes de Kandi, es una de las tradiciones más sagradas de Sri Lanka. Practicada por más de 2000 años, más que una actuación. Es un ritual espiritual que conecta a los bailarines con lo divino a través del movimiento, el ritmo y la disciplina. La tradición es exclusivamente masculina. A las mujeres no solo se les prohíbe bailar, sino que también se les prohíbe tocar los trajes sagrados. No existen excepciones. Y las ideas modernas de igualdad de género no han alterado estos límites. Convertirse en un bailarín de Bes requiere años de entrenamiento riguroso. Dominar movimientos complejos, desarrollar fuerza física y aprender los ritmos de los tambores tradicionales. El hito más significativo es el ritual Bes Mangalya, una iniciación sagrada que permite a un bailarín usar el traje de Bes en ceremonias oficiales. Este traje es elaborado, compuesto por más de 25 ornamentos de plata o bañados en plata. El tocado, de casi medio metro de altura, es su pieza más sagrada y simboliza el vínculo del bailarín con las fuerzas divinas. La santidad del traje es fundamental para la tradición. Se prohíbe a las mujeres manipular cualquier parte de él, reflejando la creencia de que tal contacto ofendería el poder espiritual que conlleva. Aunque no están impuestas por ley, estas barreras son profundamente respetadas dentro de la cultura. Una de las experiencias más sorprendentes para los visitantes de Sri Lanka no tiene nada que ver con la comida o las costumbres. Es como la gente dice, es sí y no. En gran parte del mundo, un asentimiento con la cabeza significa sí, y una sacudida de cabeza significa no. Pero en Sri Lanka, un suave balanceo de cabeza de lado a lado a menudo indica acuerdo, comprensión, o simplemente estoy escuchando. Esto puede crear confusión instantánea. Un tendero puede negar con la cabeza mientras dice, sí, por supuesto, dejando a los visitantes primerizos convencidos de que les han dicho que no, cuando en realidad están siendo atendidos amablemente. El lenguaje corporal aquí va mucho más allá de la diferencia entre sí y no. Una sonrisa educada y el silencio pueden servir como una negativa suave, evitando la confrontación directa o la vergüenza. Un ligero levantamiento de cejas significa estoy escuchando o continúa. Colocar una mano en el pecho durante un saludo o agradecimiento transmite una profunda sinceridad y respeto. Y cuando los locales bajan la cabeza al entregar o recibir objetos,
especialmente con los mayores. Refleja un énfasis cultural en la humildad y la jerarquía. Estos gestos forman un lenguaje propio, reforzando el respeto y la amabilidad en las interacciones diarias. Para los viajeros que aprenden a leerlos, el resultado es una conexión más rica con los habitantes de Sri Lanka, transformando momentos de confusión en oportunidades para una auténtica comprensión cultural, dejando a un lado las peculiaridades culturales. Muchos habitantes de Sri Lanka están tomando decisiones que cambian sus vidas y que van mucho más allá del lenguaje corporal. Veamos por qué tantos eligen abandonar la isla. Sri Lanka ha experimentado un notable aumento en la migración hacia el extranjero, con más de 300,000 personas mudándose al extranjero, tanto en 2022 como en 2024. Las remesas continúan desempeñando un papel vital en el apoyo a las familias y a la economía en general. Sin embargo, una tendencia notable es el creciente número de profesionales calificados que buscan oportunidades en el extranjero, en campos como la salud, la educación, la ingeniería y las tecnologías de la información, investigaciones. Incluyendo un estudio de 2024 en PLOS One y un artículo de 2025 en el BMS Journal, conectan este movimiento con factores como los desafíos laborales, los niveles salariales, el crecimiento profesional limitado y las condiciones económicas más amplias. Informes de Economy Next, Daily EFT. Sri Lanka Brief y South Asia Monitor enfatizan que este cambio conlleva implicaciones a largo plazo, particularmente para sectores que dependen en gran medida de la experiencia especializada, con algunas áreas que ya experimentan escasez de mano de obra, como el sector eléctrico, donde casi una quinta parte de los ingenieros ha migrado hoy. Con la diáspora de Sri Lanka superando los 2 millones a nivel mundial, la conversación sobre la fuga de cerebros captura el interés público al destacar un equilibrio complejo, mientras que la migración fortalece los hogares a través de las remesas y las redes internacionales. También desvía un valioso capital humano que podría contribuir al desarrollo futuro de Sri Lanka. Y hablando de elecciones, aquí hay una que podría sorprenderlos. Los habitantes de Sri Lanka son famosos por producir el mejor té del mundo, pero en su vida diaria, muchos de ellos prefieren otra cosa. Sri Lanka es uno de los principales exportadores de té del mundo, reconocido mundialmente por sus plantaciones y la célebre marca de té de Ceilán, las colinas de Nuwara Eliya. Ella y Candy producen tés tan distintivos que los conocedores pueden identificarlos en catas a ciegas. Aquí, el té es más que agricultura, es un símbolo cultural y una fuente de orgullo nacional. Las terrazas esmeralda de las plantaciones, con trabajadoras en coloridos saris recogiendo hojas a mano, se han convertido en imágenes perdurables del patrimonio y la artesanía de Sri Lanka. Localmente, el té es fundamental en la vida diaria. Un té negro fuerte preparado con leche y azúcar crea el rico té con leche que se ofrece en cada hogar como expresión de hospitalidad y respeto. Compartir el té es un ritual que une a las comunidades, tanto como las energiza. Sin embargo, el café se ha convertido en un poderoso contrapunto cultural. Los jóvenes urbanos y los profesionales abarrotan los cafés de Colombo, prefiriendo bebidas de espresso y cold brews, que simbolizan un estilo de vida moderno y cosmopolita. El coffee tradicional sigue siendo popular, pero la cultura global del café se ha arraigado firmemente. Este cambio conlleva una sorprendente ironía histórica. En el siglo XIX, el café, no el té, dominaba las tierras altas hasta que la roya de la hoja de café devastó las plantaciones. Los plantadores se pasaron al té,
construyendo sin querer la industria que hoy define la imagen global de Sri Lanka. Ahora, el país exporta té a todo el mundo, mientras el consumo de café aumenta en casa, una contradicción que refleja cómo la globalización, el cambio generacional y la economía remodelan incluso las identidades nacionales más establecidas. ¿Qué prefieren en su vida diaria? ¿El té con sus profundas tradiciones o el café con su ambiente moderno y cosmopolita? ¿Y por qué? Háganoslo saber en los comentarios. Pero detrás de cada taza de té o café, hay una historia que no siempre se ve: la vida de las personas que trabajan en las plantaciones. Las plantaciones de Teenka. Té de Sri Lanka. Celebradas durante mucho tiempo por su contribución global, ahora reciben una atención más detallada por las vidas de las comunidades que están detrás de ellas. En 2024, el gobierno aumentó el salario mínimo diario para los trabajadores de las plantaciones de $3.33 a $5.67. Un paso bienvenido, aunque los investigadores señalan que todavía no alcanza para cubrir los costos básicos de vida en una época de precios en aumento. Muchas familias continúan viviendo en line rooms, viviendas de una sola habitación que datan de la época colonial, donde el acceso limitado a agua potable y saneamiento sigue siendo un desafío destacado por expertos de la ONU. Las mujeres forman la columna vertebral de la fuerza laboral. Pero sus responsabilidades a menudo se extienden más allá de los campos, con tareas de cuidado no remuneradas y acceso limitado a la atención médica y la educación que moldean su realidad diaria. Las dificultades económicas también han aumentado el riesgo de que los niños sean atraídos al trabajo, una preocupación señalada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Mientras tanto, informes en 2024 y 2025 observaron que incluso las plantaciones certificadas como éticas a veces enfrentaban problemas como salarios bajos, instalaciones inadecuadas y niños que faltaban a la escuela. Organizaciones internacionales como la OIT y UNICEF han enfatizado aún más la necesidad de fortalecer la salud, la nutrición y la protección social en estas comunidades. Históricamente, el sector de las plantaciones, arraigado en el reclutamiento de trabajadores tamiles durante el dominio colonial, ha registrado algunos de los ingresos familiares más bajos del país, con la vivienda a menudo ligada al empleo, lo que limita la movilidad. Hoy, las presiones económicas, los cambios en la demanda global y los experimentos con la mecanización continúan remodelando el sector, subrayando la importancia de garantizar que el progreso en la industria del té también mejore la vida de las personas que la sostienen. Y mientras las plantaciones revelan las luchas de la vida cotidiana, los festivales nos muestran la alegría, la energía y la espiritualidad que unen a este país. Cada abril, Sri Lanka estalla en celebración por el Año Nuevo singalés y tamil, el festival más grande y vibrante de la isla, a diferencia del Año Nuevo occidental. No comienza a la medianoche, sino en un momento preciso determinado astrológicamente. El Nakaz, cuando se cree que las fuerzas celestiales se realinean. Las actividades diarias se detienen mientras las familias participan en oraciones, baños rituales, ofrendas y el encendido de fuegos sagrados, reconociendo el vínculo cósmico entre la naturaleza y la vida humana. La gente viste atuendos tradicionales, mientras que las mesas rebosan de dulces como kokis y kabum, junto con platos picantes y ácidos que muestran la riqueza de la cocina de Sri Lanka. El ritmo de los tambores resuena en pueblos y ciudades, alimentando la atmósfera festiva. Una de las costumbres más distintivas es el ritual de lanzamiento de cocos,
destinado a alejar la mala fortuna e invitar a las bendiciones para el año venidero. Familias. Vecinos y comunidades enteras se unen, riendo y animando mientras las cáscaras se rompen. En momentos que son tanto sagrados como lúdicos, los niños reciben regalos y disfrutan de juegos populares. Mientras que los adultos intercambian bendiciones y visitan a sus parientes, reforzando los lazos familiares y de amistad. Desde escalar postes engrasados hasta romper ollas con los ojos vendados, los concursos tradicionales añaden energía y alegría. El Año Nuevo mezcla espiritualidad, ritual y festividad, uniendo a los habitantes de Sri Lanka de todas las generaciones, en una celebración que honra los ritmos cósmicos, el patrimonio cultural y el espíritu comunitario. ¿Alguna vez han visitado un museo donde los requisitos de admisión incluyen equipo de buceo, un tanque de oxígeno y habilidades básicas de natación? Donde los peces sirven como guardias de seguridad y el crecimiento de coral se convierte en parte de la colección permanente, frente a la costa de la ciudad de Galle, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se encuentra una de las atracciones culturales más inusuales de Sri Lanka, el Museo Subacuático de Galle. Inaugurado en 2020 por la Armada de Sri Lanka, descansa a unos 50 pies bajo la superficie del océano, requiriendo equipo de snorkel o buceo para explorarlo. El sitio cuenta con docenas de esculturas a gran escala colocadas en el lecho marino, que representan guerreros de Kandy, buzos antiguos, criaturas marinas y símbolos culturales de Sri Lanka, hechas de concreto ecológico. Están construidas para resistir la erosión del agua salada, mientras proporcionan superficies para que el coral y la vida marina se colonicen, a diferencia de las piezas de museo tradicionales. Estas obras están diseñadas para evolucionar con el tiempo. Se convierten en estructuras vivas, transformándose en arrecifes artificiales que albergan peces, cangrejos y otras especies. Algunas esculturas ya albergan prósperas comunidades marinas, fusionando arte y conservación en uno solo. El efecto es sorprendente: estatuas lentamente cubiertas de coral, peces que se deslizan entre ellas, y cangrejos que patrullan sus bases, creando una galería en constante transformación. Los visitantes no solo ven arte estático, sino que son testigos de cómo la cultura y la naturaleza se fusionan en ecosistemas vivos. Pero mientras el arte y la conservación prosperan bajo el agua, la vida en tierra cuenta una historia más aleccionadora sobre las luchas de las familias comunes. La crisis económica de Sri Lanka ha deshecho años de reducción de la pobreza, con tasas que subieron al 27.1% en 2023 antes de bajar al 24.5% en 2024, y se proyecta que alcancen el 22.7% en 2025. Todavía casi el doble del nivel del 11.3% de 2019. El Banco Mundial y estudios locales señalan que el bienestar de los hogares sigue siendo débil, ya que alrededor del 60% de las familias reportan ingresos más bajos junto con una persistente inseguridad alimentaria y desigualdad. Sin embargo, las cifras de pobreza monetaria muestran solo una parte de la historia. El índice de pobreza multidimensional de 2022 del PNUD encontró que el 2.9% de los habitantes de Sri Lanka, o aproximadamente 667,000 personas, eran multidimensionalmente pobres, con otro 14.3% en situación de vulnerabilidad, lo que refleja brechas más amplias en educación, salud y niveles de vida. Los analistas argumentan que estas condiciones revelan causas estructurales: reformas limitadas, redes de seguridad frágiles
y un desarrollo desigual. Informes de ODI Global. CEPA y el Banco Mundial subrayan que la reducción de la pobreza a largo plazo depende de cambios estructurales y sectoriales más profundos, no solo de una recuperación económica a corto plazo. Las estadísticas oficiales también pueden subestimar la escala, ya que la línea de pobreza de Sri Lanka, fijada en $199 por persona al mes, en marzo de 2024, permanece por debajo de los umbrales internacionales. Usando medidas más amplias, los expertos sugieren que la pobreza real podría superar el 30%. Estos hallazgos subrayan que la pobreza en Sri Lanka no es solo una crisis temporal, sino un problema estructural, ligado a debilidades sistémicas en la economía y las instituciones. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, muchas personas en todo el mundo todavía sueñan con mudarse aquí. ¿Por qué? Porque la vida diaria en Sri Lanka es mucho más asequible de lo que podrían imaginar. Sri Lanka atrae a casi 3 millones de turistas anualmente y a un número creciente de jubilados, no solo por su belleza y patrimonio, sino también por su asequibilidad. Los costos de vida son aproximadamente el 30% de los de Estados Unidos. Esto lo hace atractivo para estancias a largo plazo, la jubilación y el trabajo remoto. Un departamento de una recámara en el centro de una ciudad se renta por entre $200 y $380 al mes, mientras que las opciones suburbanas cuestan entre $150 y $270. Los servicios, incluyendo electricidad, agua, gas, basura e internet, suman solo de $45 a $60 mensuales. Con conexiones confiables para el trabajo remoto. Comer fuera es barato. Las comidas en restaurantes locales cuestan de $2 a $4. Mientras que los restaurantes de estilo internacional cobran de $10 a $15. Cocinar en casa cuesta alrededor de $100 a $150 mensuales. Cubriendo frutas tropicales, verduras, pescado y productos importados. El transporte es igualmente asequible, con pases de transporte público de $10 a $20 y taxis que comienzan alrededor de 30 centavos de dólar, con 50 centavos de dólar por kilómetro. Las membresías de gimnasio cuestan de $15 a $30 al mes. La atención médica es de alta calidad en las zonas urbanas, pero mucho más barata que en Occidente. Las revisiones dentales cuestan de $20 a $40. Con tratamientos más extensos con un precio de $30 a $50. Una tarjeta SIM 4G con datos cuesta de $10 a $20 mensuales. Y el entretenimiento o los viajes locales suman de $50 a $100 en total. Un expatriado puede vivir cómodamente con $500 a $900 al mes, disfrutando de una buena vivienda, comida diversa, transporte, atención médica y ocio, para muchos. Estas condiciones económicas convierten a Sri Lanka de un lugar de vacaciones en una opción de estilo de vida práctica y a largo plazo. Acabamos de explorar juntos la hermosa y compleja tierra de Sri Lanka, descubriendo secretos que revelan por qué esta nación insular cautiva a todos los que se toman el tiempo para entenderla de verdad. Ahora tengo curiosidad por su perspectiva. Con los costos de vida a solo el 30% de los niveles de Estados Unidos, ¿considerarían hacer de Sri Lanka su base para trabajar de forma remota o para jubilarse? Comenten con un 1 si su respuesta es sí, o con un 0 si ahí es no. Y si quieren información detallada sobre los procesos y requisitos de visa para estancias prolongadas en Sri Lanka, comenten con la palabra sí. Y crearé una guía completa para ustedes, si disfrutaron el video de hoy. Por favor denle un me gusta y no olviden suscribirse al canal.
Su apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.